Hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos a quienes siguen la programación increíble que tenemos en radio y televisión mexiquense. Gracias por llegar hasta este punto de la semana del otro lado para ampliar nuestras propuestas artísticas y culturales del Estado de México. Hoy nos vamos a ir hasta Quintana Roo para ser parte de este nuevo descubrimiento arqueológico en aquella zona del país. También vamos a recordar esos grandes momentos musicales clásicos con compositores que forman parte del catálogo emocional. También traemos las recomendaciones de la Cineteca Mexiquense con sus proyecciones al aire libre. Y acá en el estudio de Culturama, Sabores y Saberes, esta travesía por la cultura del pulque mexiquense con su autor que nos acompaña este viernes. Esto y más acá en Culturama. Comenzamos. En esta calurosa tarde en el Valle de Toluca, por favor, compártanos sus comentarios a través de las redes sociales si están siguiendo esta señal, respondiendo al llamado de Culturama en cualquiera de las emisoras de radio mexiquense, Amecameca, Zumpango, Valle de Bravo, Metepec, en formato de amplitud modulada o frecuencia modulada, que decíamos el próximo 18 de mayo estaremos celebrando otra vuelta solar del 1600 AM y quienes han seguido la programación radiofónica saben que nos gusta muchísimo la fiesta y también será un momento increíble para hacer este recuento de lo que ha sido la radio frente a la era digital y también todo lo que significa fortalecer la parte como escuchas. Si tienen ahí algún comentario, recuerden que pueden escucharnos, pueden seguir la señal en vivo a través de las redes sociales y en www.sistemamexiquense.mx. Si tienen amigos, amigas en el extranjero, familiares que quieran sumarse también a estas actividades, con muchísimo gusto ahí tendremos el contacto para esta tarde. Traemos recomendaciones literarias y todo lo que necesitan para disfrutar y armar plan el fin de semana, pero antes vámonos hasta Quintana Roo porque hay un increíble descubrimiento que nos da un sentido de estas grandes culturas que habitaron en suelo mexicano. Están en Culturama. En el sur del país, una nueva ventana al pasado mesoamericano comienza a revelarse. El Instituto Nacional de Antropología e Historia dio a conocer recientemente el registro de un sitio arqueológico de arquitectura monumental en el estado de Quintana Roo. Un hallazgo que aporta información relevante sobre la expansión y complejidad de la civilización maya. El sitio, denominado El Jefeciño, fue identificado en el municipio de Otompe Blanco, como parte de los trabajos del proyecto de salvamento arqueológico vinculado al Tren Maya. De acuerdo con especialistas, el asentamiento destaca por su gran extensión, al menos 100 hectáreas, y por la presencia de aproximadamente 80 estructuras, lo que confirma su carácter monumental. Entre los elementos más significativos del descubrimiento se encuentran diversas edificaciones asociadas al estilo arquitectónico petén, característico del periodo clásico maya, así como 3 bóvedas que se conservan en buen estado al interior de algunos inmuebles. Estas características permiten inferir un alto grado de desarrollo urbano, así como la posible relevancia política y ceremonial del sitio en su momento. Este registro representa un paso fundamental en la protección y estudio del patrimonio arqueológico de México, al tiempo que abre nuevas líneas de investigación sobre el desarrollo de la cultura maya en el sureste del país. Para Culturama, Brenda Cruz. Ese increíble descubrimiento durante las labores del Tren Maya y vaya que nos permite echar este vistazo tan necesario al pasado a estas alturas instalados en pleno siglo XXI. Y nuestra recomendación dinámica, manera de participar en esta tarde, ya la saben, es ¿cuál es su museo
favorito. Déjenos sus comentarios en nuestras redes sociales. No importa, ya sabemos que somos la segunda entidad con más museos a nivel nacional y eso de verdad también es un gran reconocimiento, no solo para quienes visitamos estos espacios increíbles en suelo mexiquense, sino para quienes están ahí siempre atentos, buscando esas exposiciones para ampliar y conectar. Justo lo decíamos, caminar sobre la sagrada línea temporal en cualquiera de sus formas, desde la naturaleza, con el Museo de Ciencias Naturales o el Museo de Antropología e Historia, del Museo de Arte Moderno, el de Culturas Populares en el Centro Cultural Mexiquense. Esta semana que hacíamos este recorrido, la idea es reencontrarnos ahí en formato pandilla, puede ser con la familia, con los amigos, con la pareja, y vaya, ahora que llega el fin de semana, para aplicarnos. Y traigo mi recomendación para esta tarde, una novedad musical, literaria, que fusiona a lo mejor de estos dos mundos con una mujer, una cantante que ha sabido también moverse desde que comenzó a finales del siglo pasado. Hablo de Julieta Venegas. Ella, por supuesto, que la conocemos en el ámbito musical, desde sus formatos desenchufados. También ha participado en esta dinámica, cantidad de conciertos, canciones que forman parte de nuestro catálogo emocional. ¿Quién no ha dedicado a estas alturas de la vida y del amor una canción de Julieta Venegas? Pues ahora, recientemente sacó Norteña, que es esta publicación que está ya disponible y que nos permite conocer a través de anécdotas este proceso creativo que tanto nos gusta saber, el behind the music, de cómo se ha construido su trayectoria. Trae fotografías también importantes, esta relación con su gemela Ivonne, que ella también está inclinada al arte a través de la fotografía, y lleva el mismo nombre de su disco y con el que arranca gira este 2026. Por cierto, está nada también de hacer checking en suelo mexiquense, principalmente pues en la capital del Estado de México. Por si no han tenido oportunidad de ser parte de un concierto de Julieta Venegas, ahí también ya pueden tener todo lo necesario. Y ahora sí llega nuestro Pa' que te pongas a leer para este viernes 8 de mayo, otra tercia que conecta perfecto la historia de Latinoamérica. De nuevo, Fabricio Mejía Madrid con Disparos en la Oscuridad. Este trabajo que novela uno de los episodios de la historia de México, el 68, la novela de Díaz Ordaz. Y también pues el trabajo que ha tenido con otras publicaciones se condensa en esta colección. Amparo Dávila, Música Concreta, esta antología de relatos que nos lleva por esa manera de encontrarnos con lo no conocido, con el suspenso, y Roque Dalton, la historia de Roque Dalton a través de las historias prohibidas de Pulgarcito. Es nuestra recomendación para esta tarde. Si ustedes están interesados en ser parte del club de lectura Culturama en este 2026, déjenos ahí también su comentario de cuál es su museo favorito en nuestras redes sociales y les daremos todos los detalles para que se lleven esta tercia del Fondo de Cultura Económica. Y ahora sí, vamos a subirnos a la máquina del tiempo para recordar estos grandes momentos musicales a través de compositores que siguen influyendo a pesar de los siglos a muchísimas personas, no solamente en el ámbito musical, sino con esta fusión, como lo comentábamos ayer, con el Lago de los Cisnes. Están acá en Culturama. A lo largo de la historia, la música clásica ha dado forma a alguna de las creaciones más profundas y trascendentes del arte humano. Obras monumentales han logrado capturar emociones universales, reflejar el espíritu de su época y desafiar los límites de la creatividad. Entre estas joyas se encuentra la Novena Sinfonía de Ludwig van Beethoven, una obra que además de revolucionar la forma sinfónica, también incorporó la voz humana en su célebre Oda a la Alegría, convirtiéndose en un himno de la fraternidad universal. Por otro lado, Johann Sebastian Bach
dejó un legado inmenso con composiciones como El clave bien temperado, donde la perfección técnica y la profundidad emocional conviven en equilibrio absoluto. En el ámbito operístico, Wolfgang Amadeus Mozart brilló con obras como Don Giovanni, una mezcla magistral de drama, comedia y belleza musical que sigue cautivando al público siglos después. Más adelante, el romanticismo alcanzó nuevas alturas con Richard Wagner, cuyas óperas como El Anillo del Nibelungo redefinieron la experiencia teatral mediante la integración total de música, poesía y escenografía. Asimismo, compositores como Piotr Ilyich Tchaikovsky llevaron la emoción al centro de la música con ballets como El Lago de los Cisnes, donde la melodía y la narrativa se entrelazan para crear una experiencia profundamente conmovedora. Estas grandes obras representan logros artísticos excepcionales y continúan inspirando a nuevas generaciones, demostrando que la música clásica es un lenguaje atemporal capaz de conectar con lo más esencial de la condición humana. Y aprovecho para recomendar de nuevo esta publicación instrumental de James Rhodes, este concertista de piano que a través de la música clásica encontró la libertad, pero también un abrazo de seguridad y de todo lo que le sucedió cuando era niño y también este espejeo con la historia de muchos compositores que también la sufrieron en vida y que la resiliencia estuvo a todo lo que da para darnos grandes obras que seguimos recordando y aplaudiendo a todo lo que da en este siglo XXI. Vamos al corte, regresamos con mucho más acá en Culturama y ya estamos listos para ampliar la conversación sobre esta publicación, para refrescar la tarde de este viernes conociendo esta tradición del pulque mexiquense. No tardamos, están en Culturama. Gracias por seguir a través de Radio y Televisión Mexiquense y traemos invitación para que sean parte de la cartelera de la Cineteca Mexiquense, que nos encanta muchísimo saber que han estado siguiendo las proyecciones de mayo y qué mejor que sea al aire libre con esta calurosa tarde en donde traen 2 películas, una para hoy, que originalmente el propio Tom Cruise no quería como entregarse a la experiencia pues aérea que contaba esta historia con Top Gun, esta película de la segunda parte de los 80 y que si no era Tom Cruise por ahí ya tenían al propio John Travolta o a otros actores también de esa generación, pero que vaya, le dio todo el sentido para pues impulsarse no solamente en esta película por los aires, sino al infinito y más allá con su carrera cinematográfica. Eso será hoy y también viene otra película importante para este fin de semana. Hablo de uno de los agentes más recordados, una película que coincide con el 50 aniversario y que también le dio un Oscar a Adele. Hablo de James Bond con esta película que ustedes también podrán disfrutar al aire libre. Quien no ha tenido oportunidad de vivir esta experiencia allá en las instalaciones de la Cineteca Mexiquense, es un increíble plan para armar con la familia, con los amigos, con la pareja. Y ahora que estamos también encontrando otros espacios donde podamos fusionar el clima del Valle de Toluca, ahí está. Si requieren más información sobre el resto de la cartelera de la Cineteca Mexiquense, en la página de la Secretaría de Cultura y Turismo tienen todos los detalles. Ahí está la hora, tanto hoy con Top Gun a las 7 como el próximo fin de semana, este fin de semana con el agente 007. Y ahora sí, ya lo decía, para refrescar la tarde tenemos acá en el estudio al autor de esta publicación, Sabores y Saberes, Travesía
por la cultura del pulque mexiquense. Carlos Chimal, escritor mexiquense, ¿cómo te va? Bienvenido a Culturama. Gracias, pues gracias por la invitación, aquí estamos con mucho gusto. Nada más hago la aclaración que no soy el escritor total, somos varios los que contribuimos en este libro. Pero sí me tocó la principal parte, claro, que es la producción del pulque. Genial, vienes como representando a ese grupo que participó en esta publicación. Es correcto. Pues qué gusto tenerte por acá, Carlos. Y pues una bebida milenaria de los dioses relacionada también con una buena tradición acá en suelo mexiquense. ¿Cómo comenzó la inquietud sobre todo de caminar por esta historia del pulque? Pues siempre es interesante recordar nuestros ayeres y qué es lo que se hace, y sobre todo del pulque, que ha retomado últimamente la importancia y el gusto de los consumidores, porque en una época como que se estaba perdiendo. Sí. Nos ganaron otras bebidas y el pulque lo estaban haciendo menos. Pero sin embargo, últimamente, independientemente de que se le siguen encontrando propiedades y beneficios, la gente ha tomado el gusto, sobre todo los jóvenes. Los jóvenes son los que más gustan en este momento y disfrutan del pulque. Y pues viajemos por el tiempo, Carlos. ¿Por qué esta relación por qué se le dice bebida de los dioses? ¿Cómo comienza este contexto? Pues es principalmente porque es una de las principales bebidas que hay, milenarias, que el gusto de la gente y sobre todo que cae muy bien al estómago, precisamente el pulque. Ya después le hicieron una propaganda media negativa, sí, pero no es cierto, siempre ha tenido propiedades. Por eso dicen que es una bebida de los dioses, porque principalmente lo tomaban los dioses y después los humanos. Sí, y aprovechando que comentas la manera de desmentir todos estos mitos en torno al pulque, ¿cuáles serían algunos que todavía siguen todavía sonando y que no son ciertos? Bueno, pues principalmente dicen que es una bebida que no se debe de consumir porque es sucia, que porque no tiene las calidades necesarias y sobre todo porque se descompone muy rápido. Todo esto es falso porque naturalmente, sabiéndolo trabajar y teniendo el pulque en su punto, siempre va a ser muy a gusto para el estómago y para el paladar. Y antes de arrancar la entrevista hablamos si natural o curado. Exacto. ¿Cómo ha sido la exploración también desde raíz de la propia bebida? Bueno, obviamente el curado es muy sabroso porque se le pone alguna fruta y ese sabor azúcar pues es el que más le gusta a la gente. Pero por ejemplo en Jocotitlán, que es de donde soy originario, ahí se usa el pulque al natural. Ahí sí se usa el curado, pero solamente para fiestas o ocasiones especiales. Pero principalmente y diario vas a encontrar pulque natural, que es el que consume la gente. Es una buena ruta también turística, claro, para llegar hasta Jocotitlán este fin de semana. Totalmente invitados todos para que vayan, es un pueblo mágico y además tiene otro nombramiento de ciudad heroica por una batalla que hubo en Jocotitlán, pero ese ya será en otra ocasión para comentarlo. Pero sí, van a Jocotitlán, en la mayoría de casas todavía encuentran lo que se llama el pulque casero. El pulque casero pues es el más natural, claro, y es el que gusta porque dicen, si lo toma el de la casa, ¿por qué no lo voy a tomar yo? Por supuesto. Y Carlos, también en esta travesía, como lo menciona el título de la publicación y en este trabajo en equipo que se hizo para abordar la historia, ¿qué de alguna manera encontraron que no se hablara tanto para la propia historia del pulque? Yo creo que ya se ha hablado mucho del pulque, pero principalmente yo creo que este libro nos recuerda de dónde venimos, cómo somos, por qué el pulque es tradicional y por qué le gusta a la gente del campo, a la gente de la ciudad, a las amas de casa, a los trabajadores, a todo mundo le gusta, a los estudiantes principalmente, decía yo, a los jóvenes, porque es un pulque netamente natural. No tiene ningún agregado químico y eso hace que siga gustando y que siga siendo benéfico para quien lo toma. Aparte, la publicación trae fotografías y también liga con otros contextos del país en buena parte. Principalmente habla de mucho de las haciendas pulqueras, porque por allá, por el rumbo de Texcoco, en las épocas del Porfiriato y para atrás, hubo muchas haciendas pulqueras que competían mucho con las haciendas de Hidalgo, pero también ahí tenían, y además la cercanía con la Ciudad de México, eso hacía
pues que dejara. En el caso de Jocotitlán, pues es más regional el consumo, sí, pero también es importante, porque yo recuerdo todavía en los años 80 del siglo pasado, que salían de Jocotitlán a las 7 de la mañana cerca de 100 burros cargados de pulque y atravesaban todo el valle de Mazahuacán para llegar a San Felipe del Progreso, a Laura Ixtlahuaca, a Tlacomulco, a Cambay, sí, a vender el pulque. Muy regional, pero en grandes cantidades. Tanto se hacía y se vendía en Jocotitlán que nos decían los corvas dulces, porque decía que hasta en las corvas traíamos embarrado el pulque de tanto que había en el pueblo. Oye, Carlos, y ahora que lo mencionas, ¿sigue siendo tradición o familiar? Me refiero a cómo se ha ido manteniendo frente al propio movimiento mundial de bebidas que llegan, en este caso. No, sí, claro. La familia sigue respetando y sigue teniendo sus magueyes propios para la producción. Obviamente, pues ya no es tanto, y los solares antiguos ahora se cambiaron por viviendas. Uh-huh. ¿Por qué? Pues porque ya no se consumía tanto el pulque. Pero está retomando y las familias están volviendo a cultivar sus magueycitos, que es lo importante. ¿Cuánto tarda? Tarda alrededor de 10 años. De 10 años para que haya una buena producción, pero sabiéndolos cultivar con un poquito de tiempo y con un poquito de paciencia, producimos un excelente pulque. Por eso el néctar de los dioses. Oye, Carlos, igual en su momento como cronista de Jocotitlán, ¿qué otras historias relacionadas o te marcó una inercia después de finalizar este libro? No, pues hay también muchas historias de Jocotitlán. Tenemos la batalla del 15 de abril de 1811, después del paso de Hidalgo. Tenemos el Cerro Xocotepel, que es el ícono más importante de Jocotitlán, y que ahí tenemos un parque ecoturístico para que nos visiten todos los que vayan. Y tenemos en el puro centro de Jocotitlán que ver unos monumentos históricos muy importantes. Tenemos una iglesia Jesús Nazareno que es de 1868, del siglo XIX, pero que está construida totalmente de piedra volcánica. Se tuvo que tirar la iglesia anterior para construir la nueva, totalmente de piedra, que hoy por su tamaño parece una catedral. Increíble, deberíamos de armar una excursión, Carlos. Tú dices y con mucho gusto los esperamos y me ofrezco para dar el tour. Ya quedamos. Darle. Tú nada más acá unos 20, ¿no? Que sean del Club de Culturama. Claro que sí, con mucho gusto serán bienvenidos en Jocotitlán. Increíble. ¿Dónde podemos conseguir el libro? En el Fondo Editorial del Estado de México, en el FOEM y en las ferias que se hacen de los libros de cualquier feria, siempre van a encontrar este libro porque está siendo muy exitoso y a pesar de que apenas salió al público, sí, se está vendiendo muy bien. ¿Por qué? Porque es del gusto de la gente, porque siempre es bonito recordar qué hacían nuestros antepasados y cómo podemos retomarlo en su misma producción. Totalmente, de acuerdo contigo. Carlos Chimal, muchísimas gracias por acompañarnos acá en Culturama y nos reencontraremos muy pronto. Los esperamos en Jocotitlán, claro que sí. Así, ahí nos veremos. Con mucho gusto. Gracias. A nombre de toda la producción, muchísimas gracias por ser parte de esta aventura semanal. Disfruten el Estado de México con estos destinos increíbles entre pueblos mágicos y pueblos con encanto. Y el resto de las actividades ya nos las contarán el próximo lunes a las 4 de la tarde. Arrancamos una nueva temporada y estén pendientes. Quédense en la señal de radio y televisión mexiquense. Soy Gaba Cabral. Muchas gracias.